Buenos días a todos y a todas. El día de hoy están con nosotros el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, el maestro Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, el maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, Martí Batres, doctor Martí Batres, director general del ISSSTE, y el maestro Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar. Antes de pasar al tema de salud, quiero compartirles a ustedes, a todos los que nos ven, una carta que el día de hoy estoy enviando al presidente electo Donald Trump. Creo que está ahí, ¿verdad? A ver, préstenme el micrófono. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump,
No es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Esta carta la vamos a enviar el día de hoy y como ven, pues estamos planteando un diálogo con el equipo del presidente Trump. El día de mañana viene un consejo de empresarios que desde hace tiempo estamos formando, que coordina Altagracia Gómez, y viene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, porque primero vamos a mostrar lo que significaría el incremento de aranceles para Estados Unidos, el impacto que tendría la economía de Estados Unidos si es que llegan a subirse aranceles. Y además estamos trabajando ya desde hace tiempo lo que llamamos el Plan México, el Plan de la Prosperidad Compartida. Mañana se va a dar un adelanto y se va a presentar la próxima semana en un evento el próximo jueves 5 de diciembre, para que ustedes lo conozcan. Esto será mañana y la próxima semana. Vamos a salud y luego contestamos las preguntas, si les parece. Adelante. Todas y todos, y con el permiso de la presidenta, vamos a presentar avances en proyectos prioritarios del sector salud. Si me pasan la siguiente, por favor. En esta primera lámina vemos que el problema de la obesidad no nada más es de nuestro país. Vean en 1975 los colores pálidos que hablaban de la frecuencia de obesidad a nivel mundial, y en 2016 cómo eso ha cambiado de color y significa un problema importante. La siguiente diapositiva, por favor. En el fondo tenemos que existen una serie de causas de las cuales ustedes han oído en varios de las cápsulas de la salud, como son la falta de actividad física, el tabaco, la dieta no saludable, el abuso de alcohol, y todo ello lo que condiciona es la presencia de enfermedades del corazón y eventos cardiovasculares, diabetes y enfermedad metabólica, cáncer, otras enfermedades no transmisibles y enfermedades pulmonares crónicas. La pregunta es ¿por qué estos factores condicionan el desarrollo de estas enfermedades? Y lo que hacen es que producen una alteración en la salud que se llama salud metabólica. En el fondo, todos comparten un trastorno del metabolismo. La siguiente, por favor. Entonces, cuando una persona ingiere alimentos no saludables, tiene vida sedentaria, no hace ejercicio, tiene enfermedad renal, tiene ansiedad,
tiene depresión o consume drogas, pues afecta la salud de las personas y desarrollan las enfermedades crónicas que he mencionado. La siguiente, por favor. Si mejoramos la salud metabólica a través de la alimentación saludable, el ejercicio, la función cardíaca, los riñones, la salud mental y las distintas actividades, logramos que mejore la salud metabólica y mejoren las personas. La siguiente, por favor. Todo eso tiene que ver con un equilibrio energético. Todas esas medidas tienen que ver con la energía que le damos a nuestro organismo. La siguiente, por favor. Y es muy fácil y sencillo, tiene que ver entre la energía entrante y la energía saliente. Y en el fondo de lo que se trata es precisamente de un proceso de energía. Hemos recomendado, pues obviamente, muchos cambios a nivel de la población. La siguiente, por favor. Sin embargo, entendemos que existen otros factores. Existen factores genéticos, factores de género, factores de edad, obviamente asociado al estilo de vida y a la actividad física. Y todo eso determina la aparición o de grasa corporal o bien la aparición que vaya hacia los músculos y hacia los órganos. Queremos dejar de pensar nada más en tratar las enfermedades crónicas y quisiéramos lograr en la población una salud metabólica importante. Me pasa la siguiente y última diapositiva. Entonces, es muy importante la atención primaria y lo que es muy importante es que México contribuya precisamente con hechos originales a lo que tiene que ver la corrección de la salud metabólica. Por una parte, la población entender los aspectos que hemos mejorado de dieta, de ejercicio que hemos recomendado, pero la otra nos interesa detectar los factores de riesgo y detectarlos en fase temprana. Estos factores de riesgo antes de tener enfermedad son hipertensión arterial, que como mencionamos en una de las mañaneras, 40% de la población la tiene y la desconoce, colesterol y triglicéridos altos, obesidad y sobrepeso, glucosa elevada y enfermedad renal crónica. Vamos a hacer una campaña intensa a través de todo el sector salud, en el cual también participarán los institutos nacionales de salud haciendo el monitoreo, y lo que pretendemos es incluir cuando menos 500,000 personas, y lo que queremos es poder establecer qué medidas son útiles para evitar el desarrollo de las enfermedades. Y el propósito es disminuir entre 5 a 10% en 6 años la frecuencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. No nada más tratarlas, sino prevenirlas. Y para eso, a partir del 1 de enero, tendremos ya en marcha todo el proceso para que todas las personas que tengan 3 de 5 factores puedan ser inscritas y puedan ser vigiladas, y a través de eso tener medidas a lo largo del sexenio para poder disminuir la frecuencia de diabetes, obesidad, hipertensión arterial. Presidenta, buenos días. Les queremos comentar cómo van los avances de la compra consolidada 2025-2026 de medicamentos e insumos para la salud. Si me dan la siguiente. Solo para recordarles, la compra consolidada 2025-2026 involucra 27 instituciones. Hace 4 semanas que la presentamos, eran 26, se sumó como adicional los servicios de salud de Pemex y representa, como ya habíamos dicho también, la compra consolidada más grande que se ha tenido. En particular, refiere la compra potencial de 4,429 claves, es decir, distintos productos de medicamentos e insumos para la salud, que representan cerca de 4.9 mil millones de bienes a entregarse entre 2025 y 2026. Siguiente. ¿Cómo se ve el calendario? ¿Qué es lo que hemos venido realizando en este proceso y desde la última vez que les comentamos? Primero, como recordarán, iniciamos a finales de octubre con un diagnóstico del abasto.
también una definición institucional de cuánto quería y necesitaba cada institución para brindar a los pacientes mexicanos las necesidades y cumplir sus necesidades de salud. El 30 de octubre también iniciamos los grupos con especialistas, de los cuales hablaré en unos segundos, especialistas terapéuticos para optimizar el catálogo, y hace 4 semanas lanzamos la plataforma de discusión del proyecto de licitación, discusión.salud.gov.mx. Desde esta última vez que les comentamos el avance, hemos venido reuniéndonos y socializando todo el proceso de compra con la industria nacional e internacional para garantizar su participación. De igual manera, la semana pasada, el 14 de noviembre, lanzamos la investigación de mercado de manera formal para concretar la compra de medicamentos del 2025 y 2026. Y la semana pasada también hicimos las mesas estratégicas sectoriales para definir la estrategia de compra de los productos de fuente única y patente, los más especializados y los de más alto costo. De esto hablaré en unos segundos. ¿Qué sigue? A partir del día de mañana vamos a iniciar ya las adjudicaciones de los medicamentos de fuente única y patente con las compañías que tengan estos registros ante la COFEPRIS. El 2 de diciembre, es decir, en una semana, se sale y se publica a través de Compranet, la plataforma oficial para las contrataciones públicas, la convocatoria para la licitación de todos los genéricos, y 15 días después de eso, como marca la ley en términos recortados, iniciamos el fallo de las licitaciones para los productos genéricos. Es decir, a partir de mañana iniciamos a fallar los productos de patente y fuente única, y a partir del 16 de diciembre los productos genéricos. También importante recalcar que desde mañana mismo también estamos haciendo unos fallos específicos que tal vez hayan oído, que son los de la compra complementaria 2024 para las entregas más urgentes este mismo diciembre. Siguiente. Les queremos comentar también los resultados de este proceso inédito de discusión pública de las bases de licitación. Tuvimos cerca de 53,000 visitantes únicos al portal. Hubo 3,716 comentarios y se comentaron sobre 972 claves, es decir, prácticamente en un cuarto de las claves y productos hubo participación exterior. La mayor parte de los comentarios, 2,500, fue sobre los requisitos de contratación, las condiciones generales, pero también hubo unos muy interesantes que tenían que ver sobre presentación, volumetrías, nombres de claves y temas en general que nos ayudaron a nosotros a modificar la licitación. A partir de estos comentarios, tomamos los más valiosos, los que valía la pena utilizar para mejorar la licitación, y a partir de esas modificaciones es la investigación de mercado que se concluyó hace unos días. Siguiente. También les quiero comentar, y sé que ha trascendido mucho en medios, que a partir de que nos vimos aquí juntos y les platicamos de este proceso de compra consolidada, hemos tenido un número muy importante de reuniones y acercamientos con la industria. Hemos tenido más de 60 reuniones prácticamente 1 a 1 con toda la industria, con los principales laboratorios, compañías farmacéuticas nacionales e internacionales que trabajan en México, para garantizar su participación, es decir, sentarnos con cada uno de ellos y garantizar que van a participar en las mejores condiciones para el Estado mexicano, validando que pueden proveer lo que estamos solicitando, los volúmenes y también los puntos de entrega, y socializando las condiciones generales del proceso de licitación. Estas cerca de 60 reuniones que hemos tenido y encabezado directamente desde la Secretaría de Salud junto con Birmex representan cerca del 75% del costo de la compra consolidada, es decir, hemos visto la parte más importante del volumen. Además, nos hemos reunido con prácticamente todas las cámaras nacionales, de productos de innovación, de distribuidores, para hacerles llegar y conocer todos los procesos que tienen que llevar a cabo para garantizar su participación en esta compra consolidada y asegurar que a través de la participación tenemos las mejores condiciones para los pacientes mexicanos en términos de seguridad, calidad y precio. Y vale la pena recalcar que en todo este proceso nos ha acompañado la Secretaría de la Función Pública, a quien agradecemos mucho, para garantizar no solo la apertura, transparencia, pero también para mostrar a toda la industria que estamos haciendo todo de acuerdo a las mejores prácticas de contratación. Siguiente. Y por último, y con esto cierro, las condiciones generales que hemos venido estableciendo con la industria, quiero recalcar algunos puntos importantísimos que la industria ha tomado muy bien, la verdad. En particular, estamos limitando la participación, es decir, la relación contractual, a fabricantes, no intermediarios. Solo participan en la licitación aquellos que tienen el registro sanitario
porque lo fabrican o directamente importan ellos con registro sanitario al tener una compañía transnacional. Esto nos elimina muchísimos intermediarios que le meten un costo adicional a comprar medicamentos en el sector público. En segundo lugar, estamos manejando un modelo híbrido. Quienes puedan, sin incrementar el costo, entregar directamente en almacenes estatales, lo pueden hacer así, y si no, a través de nuestro centro de distribución en Huehuetoca. En tercer lugar, las primeras órdenes de reposición y suministro son a partir del 1 de marzo. Por eso la compra complementaria es tan importante, porque estamos garantizando la compra de lo urgente en este momento para lograr que los fabricantes que tienen que proveer muchísimos volúmenes puedan tener por lo menos 3 meses para manufacturar. En cuarto lugar, hay una supervisión directa del pago oportuno por parte de la Secretaría y de Birmex, lo que nos facilita reducir el gasto indirecto por la cobranza que muchas veces algunas compañías cobran al gobierno. En quinto lugar, el calendario estimado de entregas para darles mayor certidumbre de cuándo tienen que ir entregando, aunque sea un contrato con cierta variabilidad. Y por último punto, y tal vez el más importante para garantizar los precios, es que todas las claves genéricas vamos a hacerlo vía un proceso de licitación abierta, donde hemos invitado a todos los titulares de los registros sanitarios a que participen. A través de la competencia podemos encontrar proveedores más cumplidos, proveedores que garanticen mejores condiciones de precio y finalmente que eso se traduzca en el abasto pleno a todas y cada uno de los pacientes mexicanos que se atienden en el sistema público. Entonces, como les comento, a partir de mañana inicia la parte más importante, que son los fallos, y esperamos poder seguir informando. Muchísimas gracias. Permiso de la Presidenta de México. Muy buenos días a todas y a todos. Y un poco en seguimiento al tema de la compra, pues está el asunto del abasto. Todos los días, las 3 grandes instituciones públicas de atención médica de nivel federal, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar en los 23 estados en donde está ya operando, realizan a través de médicos, de médicas, un número importantísimo de consultas. Consultas de primer nivel, consultas de medicina familiar o de medicina general y consultas de especialidades, sobre todo en los hospitales. De estas consultas, generalmente lo que ocurre es una receta, es decir, el médico o la médica receta un grupo de medicamentos a las personas. Son más de 1 millón de recetas todos los días que se emiten. Algunas de estas recetas son electrónicas, es decir, surgen de una computadora, de un sistema y están impresas en el mismo consultorio. Otras son manuales, como las conocemos regularmente. Y todas las recetas en el país, de instituciones públicas o privadas, están normadas, tienen que tener la misma información. Algunas recetas tienen un medicamento, otras tienen 2, algunas pueden tener más de 2 medicamentos. Sin embargo, lo que ocurre muchas veces es que el paciente con esa receta sale del consultorio, va a la farmacia y puede recibir completas los medicamentos que ahí vienen o parciales, es decir, recetas que se cumplen algunos medicamentos pero otros no, o de plano el rechazo total de todos. Por eso los últimos meses hemos estado trabajando con la instrucción de la Presidencia, de la Presidenta, de una plataforma que permita acercar a los pacientes a este nivel de abasto, y es recetacompleta.gov.mx, y el día de hoy traemos un video para ver cómo opera esta nueva plataforma. Yo creo que los mejores supervisores es la ciudadanía. Y uno de los planteamientos es justamente cómo hacer que participe la ciudadanía para conocer la problemática desde el centro de salud, desde el hospital. El principal supervisor del acceso a los derechos somos todas y todos los mexicanos. Para conocer las necesidades de abasto de medicamentos de manera directa, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar ponen a disposición de toda la ciudadanía la plataforma Receta Completa. En la página de internet www.recetacompleta.gov.mx, las personas que se atienden en el IMSS, el ISSSTE o el IMSS Bienestar podrán reportar los medicamentos que les recetaron en su unidad, centro de salud u hospital y no les entregaron en la farmacia de su institución. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.recetacompleta.gov.mx. Ingresa tu CURP. Proporciona un teléfono de contacto. Selecciona la institución en la que te atiendes, IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar. Ingresa el folio de tu receta.
Acá podrás encontrar en dónde identificarlo. Después selecciona Confirmar folio. En el calendario selecciona la fecha de emisión o expedición de tu receta. Luego, elige tu entidad federativa y tu municipio, así como el centro de salud u hospital en el que acudes a consulta. Elige el medicamento que no fue surtido con el nombre que aparece en la receta, la vía de administración, su presentación y la cantidad. Al final, da clic en Agregar medicamento. Si hay más medicamentos no surtidos, repite el procedimiento. Al final, ayúdanos a mejorar calificando el servicio de la unidad a la que acudiste y el tiempo de espera. Si tienes algún comentario, escríbelo en este recuadro. Por último, da clic en Enviar reporte. Aparecerá una carta con todos los datos que registraste y la confirmación de tu teléfono de contacto. Da clic en Firma bajo protesta de decir verdad y presiona Guardar. ¡Listo! Con este registro, las instituciones de salud recibirán la información para contactarte y otorgarte el medicamento que te haya hecho falta. Gobierno de México. Y la idea es que no sea solo un reporte estadístico, sino que a partir de esto, todas las instituciones, la Secretaría de Salud, Birmex también que está participando y desde luego el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar tengan este reporte y con el dato de contacto puedan buscar a la persona para darle una solución. La solución muchas veces puede ser que espere en la misma unidad o que vaya al día siguiente o incluso que pueda acudir a otra unidad. Es como se ha estado trabajando en el último año a través del call center, de la central telefónica, pero ahora de una manera más directa con la ciudadanía, que sea la propia población quien pueda hacer este registro. Hay algunos casos en donde la receta es electrónica y el folio ya hace que automáticamente aparezcan los medicamentos que no fueron surtidos y ahí simplemente se puedan verificar. En otros lugares, sobre todo el gran reto que se tiene con IMSS Bienestar es lograr cada vez más ir a esta receta electrónica y no a las recetas manuales que pueden llegar a tener algún problema, por ejemplo, médicos que siguen escribiendo nombres comerciales y no los nombres genéricos de los medicamentos. Entonces, a partir de este esfuerzo estamos seguros que vamos a tener mucho mayor claridad de en dónde puede estar teniéndose desabasto y sobre todo de qué medicamentos para poderlos atender de manera sectorial, sobre todo en la víspera de esta compra consolidada, la más grande que se ha hecho y con el orden que ya ha sido aquí descrito. Sería todo por mi parte. Gracias, presidente. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Queremos comentar sobre el proceso de nacionalización de los equipos de hemodinamia que se está dando en el ISSSTE y todo el proceso de instalación de los mismos en diversos hospitales. Queremos partir de lo siguiente. Adelante, por favor. La primera causa de muerte en el país es el infarto. Adelante. El infarto está relacionado con otros padecimientos como la hipertensión y la diabetes, pero estos también se expresan en el infarto en el momento de la muerte. Se calcula 23 muertes por hora debido al infarto, por lo tanto es un tema de gran atención para el sistema de salud. En este caso, no obstante, el diagnóstico del infarto es fácil, es inmediato y hay un objetivo terapéutico muy claro, que es restablecer el flujo sanguíneo. Es factible disminuir el impacto del infarto y salvar la vida de quien sufre uno. Si se atiende en los tiempos adecuados, aumenta la esperanza de vida. Por eso son tan importantes los equipos de hemodinamia, porque puede rescatarse a una persona que sufre un infarto hasta en un 95% de las veces. Estos equipos de hemodinamia que se están instalando permiten tres cosas muy importantes. Uno, todo el proceso de cateterismo, es decir, abrir las arterias coronarias que están tapadas. Dos, las tareas, por ejemplo, como la colocación de marcapasos, que son electrocardiógrafas. Luego, tres, los tratamientos para aquellos padecimientos cerebrovasculares.
Estos equipos nos permiten trabajar en estos tres horizontes, en estas tres líneas. Y por otra parte, los hemos ido instalando son 31 equipos, los hemos instalado en 25 hospitales que están en 21 entidades federativas. Estos equipos han implicado una inversión de más de 700 millones de pesos y se calcula más o menos en 23 millones de pesos la inversión de cada uno de los equipos. Y por otro lado, adelante, por favor, de estos equipos tenemos, de esos 31, 23 que están ya con la instalación finalizada, listos para recibir los insumos correspondientes. 6 se encuentran en un funcionamiento pleno con sus servicios integrales. 1 se está adecuando para poderse instalar ya a partir del 30 de noviembre y solamente 1 requiere de las adecuaciones necesarias para su funcionamiento e instalación. Esto es una gran prioridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se viene trabajando también con lo que empezó a hacer la administración pasada y nos va a permitir dar un mejor servicio a los derechohabientes precisamente en el punto neurálgico principal de causa de muerte de la gente en nuestro país, que es el infarto. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Con su permiso, Presidenta. Presidenta, buenos días. Secretaria, subsecretario, directores. El día de hoy participamos en este ejercicio de diálogo circular para informar sobre una de las estrategias más importantes para el fortalecimiento del primer nivel de atención en el IMSS Bienestar y probablemente uno de los ejercicios de democracia participativa en salud más importante del hemisferio en este momento. La clínica es nuestra. Este programa es un programa de gestión territorial en salud que realizamos en colaboración con la Secretaría de Bienestar y el día de hoy voy a presentar los resultados de esta política pública durante el 2024. Siguiente, por favor. Se intervinieron en total 11.816 unidades en un proceso que consistía en un primer paso, que era la creación de un Comité de Salud para el Bienestar, denominado COSABI, y que se integraron con personas de la comunidad circundante al propio centro de salud, incluyendo al propio personal de la unidad. Estos comités recibieron una tarjeta con recurso público y con madurez democrática y honestidad decidieron cómo ejecutarlo para mejorar la situación de su clínica. Los COSABIs se han convertido en el eje axial del primer nivel del IMSS Bienestar. Siguiente, por favor. Este es el mapa de las 11.816 centros de salud que tiene el IMSS Bienestar. Como pueden ver, tenemos una muy importante dispersión territorial desde la Sierra de Zongolica hasta Guerrero Negro, desde la Selva Lacandona hasta el desierto de Sonora. Se lograron entregar el 99.6% de las tarjetas por todo el país y con las cuales se aplicaron más de 44.446 acciones de fortalecimiento en las unidades de atención a la salud. A las unidades pequeñas de un núcleo básico, de un solo consultorio, se recibieron 400,000 pesos y las más grandes 1.200.000 pesos. Siguiente, por favor. Estos son los proyectos de las unidades de salud, las acciones de fortalecimiento que los comités seleccionaron, se clasificaron en 3 rubros: infraestructura, equipamiento y mobiliario. La comunidad es consciente de sus necesidades, por lo que las soluciones que encontraron estos comités fueron muy diversas, creativas y colaborativas. En muchas ocasiones, incluso la propia comunidad aportó la mano de obra, logrando mayor eficacia del gasto. Siguiente, por favor. Estas son las 26.320 acciones que mejoraron infraestructura en los centros de salud. Podemos observar que el recurso se utilizó en pintura, impermeabilizante, construcción de bardas perimetrales, en techumbres, no solamente para protegerse del sol, sino también para realizar encuentros en los centros de salud como un espacio de integración territorial. También nos ayudaron en el cambio de la imagen institucional para formar la identidad propia del IMSS Bienestar. Encontramos centros de salud que no habían sido pintados en más de 30 años.
Siguiente, por favor. Por ejemplo, en Jalpa de Méndez, vean cómo se utilizó el recurso para rehabilitar la red hidrosanitaria. En Ruiz, Nayarit, hasta árboles sembraron para protegerse del sol mientras esperaban ser atendidos. En todos los casos hicieron mejoras en los sistemas de agua, luz y servicios básicos esenciales. Siguiente. Para equipamiento e instrumental médico se realizaron más de 9.983 acciones que incluyeron compras de baumanómetros, estetoscopio, diversos instrumentales médicos, medidores de glucosa esenciales para el control de la diabetes, entre muchos otros. Siguiente. Esta es la imagen del equipamiento. Véanse cómo en Mineral del Chico incluso se adquirió todo un módulo de atención dental. Siguiente. Finalmente, para la mejora del mobiliario se hicieron 8.143 acciones que incluyeron la adquisición desde mesas de exploración, sillas dignas para la sala de espera, sillas de ruedas, escritorios, estantes para la farmacia. Son muy diversas las aplicaciones del recurso por parte del comité. Bueno, con decir que se adquirieron hasta 32 ambulancias. Hoy es un caso que ilustra mucho las decisiones que han tomado el comité. Por ejemplo, en Putam, Sonora, en Tierra Yaqui, la principal acción era poner checadores que registraran la asistencia del personal. Siguiente, por favor. En este momento se están llevando a cabo asambleas en todo el país con el propósito de planear las acciones que se van a ejecutar durante el 2025. Estas asambleas se reflexionan sobre la experiencia del 2024 y se analizan las necesidades de los centros de salud y la comunidad se organiza en trabajos venideros. Con acciones como la Clínica Es Nuestra del IMSS Bienestar avanza un modelo de atención primaria a la salud con gestión territorial y participación de la comunidad. Existe una carrera en relaciones exteriores para el servicio diplomático. En efecto, está este instituto que mencionas y el doctor Juan Ramón de la Fuente está trabajando muy intensamente para que haya una coordinación integral de todos los embajadores, que lo ha habido en el pasado, pero ahora queremos que sea aún mayor, en términos de lo que realizan en las embajadas como desarrollo de nuestro país y representación del Gobierno de México. Y al mismo tiempo con los consulados, particularmente en Estados Unidos, como lo hemos mencionado varias veces, estamos haciendo un trabajo integral para mejorar los servicios, para que nuestros paisanos y paisanas tengan todas las condiciones para ser bien atendidos. En enero me voy a reunir personalmente con las y los cónsules para poder darles mi visión de lo que significa la atención a las personas, el servicio público y lo que deben de realizar los consulados, además pues de este fortalecimiento institucional. Entonces, cualquier tema pues podemos traer al secretario de Relaciones Exteriores, al canciller, para que pueda platicarles un poco más sobre el instituto. Tienen presencia en distintos lugares de Estados Unidos. Hay mucha presencia, por ejemplo, de Michoacán en el norte de California, o de Puebla y comunidades indígenas de Puebla en Nueva York. Entonces, eso lo estamos contemplando para que también puedan tener traducción a lenguas originarias. Es un fortalecimiento integral de los consulados con el objetivo de que sirvan a nuestros hermanos migrantes. La visión de que va a haber un acuerdo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Lo que queremos decir en la carta es que subir aranceles, y lo vamos a mostrar el día de mañana con mayor detalle, a México, lo que significaría también de este lado poder subir aranceles, pues a lo que va a llevar al final es a dañar empresas que trabajan en México y Estados Unidos y que son empresas estadounidenses que tienen decenas de años en México, ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio. Está General Motors, tiene más de 80 años en México. Si se suben los aranceles, ¿a quién van a dañar? A General Motors. Pero no solo eso,
sino que los afectados principales van a ser los consumidores de Estados Unidos, que compran vehículos de General Motors. ¿Por qué? Porque al subir aranceles, pues el precio se va a elevar. Supongamos que General Motors dice, bueno, pongo una planta en Estados Unidos. Los costos de producción en Estados Unidos probablemente sean mayores que el 20% de los aranceles. Entonces, ¿qué provoca ello? Falta de competitividad frente a otras economías, a otros bloques económicos de América del Norte. Y Canadá, Estados Unidos y México, sabemos los tres que el tratado ha sido benéfico para fortalecer la economía de América del Norte y particularmente el beneficio para nuestros pueblos. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es decir, ¿qué sentido tiene arancel con arancel con arancel cuando al final eso nos va a llevar a una pérdida de competitividad de América del Norte? Y lo que queremos pues es complementarnos. Ahora, si el tema es la migración, si el tema es el tráfico de fentanilo, pues le damos información. México ha hecho un esfuerzo muy importante, sobre todo este año, de una política integral para atender a personas migrantes, para evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos y atenderlos previamente. A lo mejor esto no lo conoce el presidente Trump. Están de los que llegan a la frontera, que son mucho menos, 75% menos de los que llegaban en diciembre del 2023, la mitad de ellos llegan por una cita con CBP. O sea, tienen cita con un mecanismo que se llama CBP One. Entonces, ellos mismos los están convocando a que lleguen a los Estados Unidos. Todas estas cifras son de Estados Unidos, son de CBP de Estados Unidos. Ahora, el fondo de la migración, como lo hemos dicho y compartimos la visión que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador, o que tiene, es que hay que atender las causas, que fue la posición que llevamos al G20. ¿Por qué no destinan un porcentaje de lo que destinan a las guerras para atender las causas profundas que llevan a la migración? Entonces, en torno a migración es eso, y además vamos a seguir trabajando y colaborando en ese y en otros temas de alto nivel con Estados Unidos. El fentanilo, además de que sabemos que los precursores de fentanilo no se producen aquí, sino que vienen de países asiáticos, y eso no se resuelve solamente con decir vienen de allá, sino con una colaboración integral para evitar el tráfico ilegal de fentanilo y sus precursores. Y México ha estado incautando drogas sintéticas desde hace tiempo y particularmente desde que llegamos, drogas sintéticas y cocaína y otras drogas también. Y estamos trabajando integralmente. Ahora, también hay que hablar de las armas que vienen de Estados Unidos a México. De todas las armas que se incautan a delincuentes en México, el 70% se produce en Estados Unidos. Entonces hay un tráfico ilegal de Estados Unidos a México de armas. Entonces hay que poner todo sobre la mesa. Pero si ponemos en el centro la coordinación, la colaboración para poder atender de manera profunda el fenómeno migratorio, el problema de la crisis humanitaria que tienen en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, pues entonces se va a atender de manera integral. Por eso digo, además de la carta, vamos a buscar una llamada para que nos sentemos lo más pronto posible y que sepan las y los mexicanos, todos, empresarios, empresarias, las empresas de Estados Unidos en México, los empresarios comunes, los empresarios de México que tienen inversiones en Estados Unidos. Todo esto genera empleo en Estados Unidos y genera una fortaleza económica para las dos naciones y también para Canadá. Entonces, que sepan que nos vamos a poner de acuerdo. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha estado hablando con
distintos sectores empresariales de México, porque aquí tenemos que mantener una unidad para poder presentarnos frente a Estados Unidos unidos y buscar siempre el diálogo y ponernos de acuerdo. Y yo estoy convencida, y además así debe ser, esa debe ser nuestra actitud, de que nos vamos a poner de acuerdo con el presidente Trump. Independiente, y somos un gran país. Y tenemos un plan para México. Un plan con empresarios, empresarias, que fui presentando a lo largo de la campaña. Tenemos un consejo empresarial que vamos a presentar, si podemos, el día de mañana. Vamos a presentar una parte importante de este plan la próxima semana. Nosotros también tenemos el objetivo de sustituir mucho de lo que importamos de Asia, por ejemplo, o de países con los que no tenemos tratado, por interés de México, porque nosotros buscamos también pues mayor desarrollo de nuestro país, el fortalecimiento de nuestras cadenas productivas. Ese es un objetivo y tenemos un plan que se llama el Plan México. Y este plan pues también lo presentaremos en su momento al presidente Trump y también a Canadá, porque la verdad es que México fue muy generoso con Canadá, porque estuvieron a punto de expulsarlo del tratado con la negociación del 2018 y fue el presidente López Obrador quien dijo y abogó por Canadá para que se quedara en el tratado. Entonces, nosotros, por eso digo, nos complementamos. Eso sí, nosotros negociamos como iguales. Aquí no hay subordinación, porque nosotros somos un gran país y nosotros somos mexicanos y mexicanas trabajadoras, trabajadores. Los mexicanos que están del otro lado de la frontera son de los mejores trabajadores de la construcción, de los mejores trabajadores del campo, de los mejores trabajadores de servicios, de los mejores científicos y científicas que tiene Estados Unidos, que han producido una gran cantidad de patentes y desarrollos. Es falso de que un empleo mexicano o de mexicanos allá quite otros empleos, al revés, hasta genera más empleos. Todo eso lo tenemos documentado. Nos hemos dedicado a documentar todo esto para que sea muy claro, para que lo tenga claro también la ciudadanía en Estados Unidos, las y los estadounidenses, porque el racismo no nos lleva a nada. Nosotros nos complementamos como economías y por eso la relación es de iguales, porque por más que el PIB de Estados Unidos sea grande, nosotros somos una potencia cultural y aquí las familias mexicanas nos juntamos, nos queremos, por eso no tenemos la crisis de fentanilo que tienen los Estados Unidos. Y eso es un orgullo de las mexicanas y de los mexicanos y es para presumirlo en todo el mundo. Entonces la relación es de alto nivel, es de iguales y eso es lo que vamos a buscar con el presidente Trump. Nosotros respetamos al presidente Trump, principalmente porque fue la persona que eligió el pueblo de Estados Unidos. Entonces lo respetamos y también pedimos respeto para nosotros. Y en esa relación de respeto encontrar siempre las causas comunes. Eso es lo primero y es importante. Ahora, nosotros en estas mañaneras y en documentos y demás vamos a mostrar cómo las y los mexicanos en Estados Unidos le hacen bien a Estados Unidos. Claro que nos ayudan a la economía nacional con las remesas y mantienen una relación permanente con sus familias. Pero las y los mexicanos que están allá, los de primera generación, los de segunda generación que tienen su nacionalidad en México, los que llegaron allá y que no necesariamente tienen documentos, también contribuyen de manera muy importante a la economía de Estados Unidos. El 80% del ingreso de los mexicanos en Estados Unidos se queda en Estados Unidos. Las y los mexicanos pagan impuestos en Estados Unidos, que están allá. Entonces, ese beneficio
que tiene Estados Unidos, de las y los mexicanos, lo vamos a mostrar con datos. Y es muy importante que las y los estadounidenses lo conozcan, porque lo otro es entrar en una disputa que es falsa. Ahora, es importante que allá en Estados Unidos los mexicanos y mexicanas de tercera, de segunda, de primera generación se junten y tengan este orgullo de ser mexicanos y lo muestren allá y que muestren lo que ha significado. Primero, muchos mexicanos que ya vivían allá, desde el momento en que Estados Unidos se llevó la mitad de nuestro territorio. Segundo, los que han ido para allá, producto de distintos programas que desarrolló Estados Unidos para poder tener mano de obra calificada, porque toda es calificada. El trabajador del campo es mano de obra calificada, la trabajadora del campo. Y los mexicanos que buscan allá una mejor vida, porque aquí durante años pues se les negó esa posibilidad. Entonces, todos los mexicanos allá, pues nosotros queremos que se sientan orgullosos y que muestren ese orgullo y lo que representa nuestra gran cultura. Y esta cultura que se ha generado también a partir de este vínculo cultural entre ambas naciones. Entonces, tenemos todo por ganar en la relación de alto nivel y de comunicación y diálogo. Pero sí es importante que también México estemos unidos y mostremos esta unidad y esta fuerza que tiene nuestro país. Eso es fundamental. Nosotros, fíjense, somos, no recuerdo ahora el número de país, pero somos de los primeros 10 países que formamos más ingenieros y ingenieras del mundo, con el Instituto Politécnico Nacional, las universidades públicas, las privadas y particularmente con el Tecnológico Nacional de México, que forma ingenieros e ingenieras de primera. No por algo tenemos a la jovencita que es el primer lugar del concurso internacional que presentamos aquí, que es de Papantla, ¿cómo se llama ella? Ángela, que primer lugar de todo el mundo. Jóvenes como los jóvenes que me comentas, que sí me enviaron una carta, que están ahora en Perú y que hay que impulsarlos. Por eso el plan que tenemos para México no solamente es inversión extranjera directa, que es muy importante, sino también desarrollar nuestra propia tecnología. Nos puede llevar un tiempo, pero es un objetivo que no podemos abandonar. Eso nos da soberanía, nos da desarrollo. Y aquí hay ingenieros e ingenieras de primera, desde jovencitos y jovencitas. También hay grandes poetas, y historiadores y filósofos, filósofas de todas las disciplinas. Y tenemos grandes trabajadores del campo, de la ciudad. México es grandioso. Entonces, a todos estos jóvenes hay que apoyarlos, fomentar que sigan asistiendo a concursos internacionales. El doctor Kersenovich es una eminencia, reconocido nacional e internacionalmente en todo el mundo. Premio nacional, premios internacionales. Muy pocos médicos como el doctor Kersenovich tiene un país del mundo. Y como el doctor, científicos y científicas de primera. Entonces, aquí no hay que achicarse, al contrario. México es grande y nosotros siempre vamos a salir adelante. El Banco de México siempre tiene, porque es el Banco de México quien es el principal actor, digamos, o el principal instrumento que tiene nuestro país en momentos como estos. Y el banco tiene distintos instrumentos y siempre hay, porque debe haberlo, aunque son autónomos, un vínculo con la Secretaría de Hacienda, así debe ser. Pero yo lo que diría es que vamos a buscar un diálogo y vamos a encontrarlo. La carta lo que plantea es los aranceles por migración, ¿están de acuerdo? Por la caravana que viene, la caravana migrante,
y por el tema del fentanilo. Y por eso es la información que le enviamos al presidente Trump, al presidente electo Donald Trump, porque México tiene una política para atender a las personas migrantes que quieren llegar a la frontera norte nuestra, la frontera sur de Estados Unidos, que viene desarrollando a lo largo de todo el año y que nosotros hemos fortalecido. Entonces eso es lo primero, que sepa él que no es un asunto de que se forma una caravana migrante y llega a la frontera norte, sino que hay una política integral de atención a los migrantes en México, aunque no sean mexicanos y mexicanas, que tiene distintas aristas. Presentó aquí en su momento la anterior canciller Alicia Bárcenas, que sigue trabajando con nosotros, aunque ahora en medio ambiente, y ahora lo ha retomado de manera muy importante el canciller Juan Ramón de la Fuente, y también el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación, sigue la Comisión Intersecretarial. Entonces hay que dar información, porque él está planteando la caravana migrante, si no, pongo aranceles. Entonces, bueno, hay una política, entonces se lo informamos. 2, el fentanilo. Hay una política en México. Hay que colaborar con países asiáticos que producen los precursores y hay que trabajar conjuntamente para evitar que el fentanilo llegue a los consumidores de Estados Unidos. Pero también desde nuestra perspectiva, ahí hay una crisis de salud pública en la drogadicción y que es importante que se tome en cuenta desde Estados Unidos. Entonces, si se fijan, la carta responde a estos dos temas que le está planteando y que vamos a seguir colaborando. Ahora, si aún así hay aranceles, pues lo que le decimos es, le va a afectar a la economía de Estados Unidos y a empresas estadounidenses que tienen 80 años de estar aquí en México. Entonces es mejor que dialoguemos y nos pongamos de acuerdo en todos estos temas y en otros que son relevantes. Y de todas maneras nosotros tenemos un plan. Entonces este es el sentido de la carta. Entonces para todos aquellos mercados que todos los días mueven monedas frente a circunstancias de este tipo, yo lo que les digo es calma. Estamos trabajando conjuntamente y vamos a establecer un diálogo. Hay gobierno, hay pueblo, estamos unidos los mexicanos frente a esta. Habrá otras cosas que tengamos diferencias y qué bueno, porque somos una democracia, pero hay temas en donde hay unidad y en eso nos vamos a poner de acuerdo y así vamos a ir a dialogar con el presidente Trump y su equipo. Entonces vamos tomando las cosas con calma. Los países, fíjense, hay algo que es importante que se conozca, que es una carta también que el día de hoy le voy a enviar al presidente Trudeau. Por ejemplo, le planteo en la carta, porque también hay hay poca información y es importante que se conozca, fíjense. Fíjense, en 2023, entre otros muchos datos, ¿no? Las importaciones canadienses de vehículos eléctricos de origen chino alcanzaron $1,600 millones, mostrando un crecimiento exponencial. En el caso de México es mucho menor, mientras que la inversión extranjera directa de 2006 a 2024 de Estados Unidos y Canadá ha sido $33,357 millones. En el sector automotriz, en México, la de China es solamente de 590 millones. O sea, temas que no se conocen y que por supuesto que tenemos relación con China, pero nosotros privilegiamos ahí donde hay tratado de libre comercio, pues es parte de lo que se ha desarrollado. Pero miren, otro tema importante. México emitió con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de agosto de 2023
un decreto para imponer aranceles de importación hasta 25% para apoyar el mercado interno y fortalecer los tratados de libre comercio del cual formamos parte. Y el 23 de abril de 2024, este mismo año, subió aranceles México entre el 5 y el 50% a productos manufacturados de acero y aluminio provenientes de China y de otros países que no cuentan con un tratado comercial con México. O sea, México ha estado trabajando de manera muy importante para fortalecer la relación comercial del tratado o con los países que tenemos tratado. Y nosotros además no solo miramos al norte, también miramos al sur y también al continente europeo, pero particularmente al sur con nuestros países hermanos. Entonces, por eso les digo que hay un Plan México. Les doy la palabra al doctor Kersenovich. Es muy importante el programa que estamos planteando para las y los adultos mayores de atención domiciliaria. Muchas veces los hospitales o los centros de salud se saturan y también el programa de mayor número de lugares en donde pueda haber pruebas de laboratorio, porque muchas veces hay saturación porque no o porque van por un medicamento, porque van por una receta. Entonces estamos desarrollando la atención primaria de la salud desde el domicilio con el objetivo también de desaturar centros de salud y hospitales. Pero, doctor Kersenovich. Hay varias estrategias que estamos implementando. Yo empezaría por poner algunos ejemplos. La referencia y contrarreferencia entre los distintos subsistemas de salud, de tal manera que la persona que vaya a una cita no tenga que llegar a tramitar su cita al ser referido de otro lugar para su atención, sino que a través precisamente de esta nueva implementación de la agencia digital, la persona pueda ir con su cita ya agendada para poder llegar y ser atendido. Esa es una de las propuestas. Otra de las propuestas es desaturar precisamente a la gente que busca sus exámenes de laboratorio, que se los pueda hacer cerca de su casa y que lo que viaje sean las muestras sanguíneas y no las personas, de tal manera que eso también va a desaturar el sistema de salud. Otras medidas que tienen que ver es con Estamos muy acostumbrados a hablar de la mortalidad y de la morbilidad de las enfermedades y lo que queremos es tener nuevos indicadores de calidad, precisamente el tiempo de espera de un paciente para acudir a su cita, el tiempo en el cual pueda acceder a sus tratamientos. Estamos por implementar programas de rezago quirúrgico, fundamentalmente en lo que tiene que ver con cataratas o cirugía ambulatoria, que se anunciará próximamente, y que eso hace que entonces se puedan liberar los servicios con mayor facilidad. En el fondo de lo que se trata es de que sea con calidad la atención, no nada más dar la atención, sino que sea con calidad. Y termino nomás mencionando que por eso los programas de prevención y atención primaria son muy importantes. Tenemos que reforzar mucho la prevención para que la gente no desarrolle la enfermedad y la atención primaria, es decir, que aún estando sano puedan acudir al centro de salud y puedan tener su revisión periódica. Esos son algunos de los ejemplos de lo que queremos avanzar precisamente en calidad y seguridad. Muchas gracias, presidente. Y solamente ahondando un poco de lo que ya mencionó el doctor Kersenovich, efectivamente el tema de los tiempos de espera, los tiempos clínicamente aceptables y los que no son aceptables de espera, se han estado buscando diferentes estrategias. Ya lo dijo el doctor Kersenovich, la primera y la más importante es la prevención. Hay todo un trabajo desde el año pasado con ELSA, con entornos laborales seguros y saludables, muy vinculados a los centros de trabajo, evitar accidentes de trabajo
trabajo, temas de salud mental en el trabajo, cualquier situación de salud o de ambientes psicosociales que generan enfermedades. Y otro elemento muy importante que se ha estado trabajando con todo el sector, con el doctor Kersenovich, el asunto de los accidentes en vía pública. Hoy el cuarto lugar de muerte entre adultos, hombres, es justamente los accidentes y sobre todo los accidentes de vía pública, que muchas veces generan también incapacidades temporales o permanentes. Entonces, toda esa parte de la prevención, sumado a lo que se acaba de ver sobre el control metabólico, el control de las enfermedades. El otro asunto es la digitalización, apostarle a la digitalización para las citas electrónicas, también la digitalización al interior de las instituciones para la programación de una cirugía, que pueda ser una programación mucho más adecuada y no se tengan que cancelar las cirugías. Y en cuarto lugar, algo que también la presidenta nos ha encomendado mucho, seguir en la formación. Durante muchos años padecimos de un decremento en la formación de médicos especialistas. Muchas veces los tiempos de espera largos pueden tener que ver con la insuficiencia de médicos cirujanos, de médicos traumatólogos, de ciertas especialidades que durante mucho tiempo se vieron como mercancía y entonces había que formar menos para encarecer más la demanda, sobre todo a los servicios privados. Se han duplicado la formación de médicos especialistas, sobre todo de los que necesitamos las instituciones, y esa tendencia, ese proceso pues va a seguir creciendo. Y por último también el asunto del equipamiento. Hace unas semanas lo presentábamos aquí, el plan del 2024 y también del 2025 sobre sustitución de equipamiento obsoleto. La presidenta lo ha planteado de una manera muy clara: desvirtuar a las instituciones, es decir, dejar de invertir en las instituciones. ¿A quién favorecía finalmente? Al privado. Dejar de tener un tomógrafo para tener que subrogar el tomógrafo privado, lo que acaba de presentar también el doctor Martí Batres sobre el ISSSTE. Entonces, estamos fortaleciendo mucho eso también, de lo que ya tenemos en las instalaciones, sustituir equipo obsoleto para poder dar una atención más oportuna y en el menor tiempo posible. ¿Podría, por ejemplo, establecerse una plataforma como la que nos presentó ahorita para denunciar la falta de atención o a lo mejor los lapsos amplios para alguna cita con alguna especialidad? ¿Podría llegar a establecerse algo así? Sí, de hecho, este es el primer esfuerzo. Todo este elemento de supervisión ciudadana lo tenemos que ampliar a otros elementos, incluso el tema del trato, el asunto de los diferimientos o las cancelaciones, el rechazo de la atención. Quisimos entrar en principio con el tema de abasto, pero sí creemos que esto puede potenciarse a todos los diferentes episodios de la experiencia hospitalaria o en el primer nivel de atención. Por eso incluso en esta parte incluimos la evaluación sobre la limpieza de la unidad, también sobre el trato que se recibe por parte del personal de farmacia y los tiempos de espera. En este caso está específico para el tiempo de espera en la fila de la farmacia, pero sí, la idea es que incluso se ha estado trabajando con la Agencia de Transformación Digital, crezca a otras áreas. Pues se duplicó el número de personas que se forman. Para marzo se espera que se egresen más de 7,500 solo del IMSS, que formamos más o menos la mitad, deberían de ser cerca de 13,000 egresados de diferentes especialidades. Pero un elemento muy importante, no solo es lo que se forma, sino lo que se recluta. Al inicio del gobierno del presidente López Obrador, se tenía el 40% entre lo que se formaba y lo que se reclutaba. Es decir, se estaba formando mucho en las instituciones públicas para la contratación de los medios privados. Hoy, por lo menos en el de este año, se contrató más del 90% de las personas, de médicas y médicos especialistas que egresaron de una residencia del IMSS, los contrató el propio IMSS. ¿Por qué fue esa diferencia? Porque formamos más lo que necesitamos. Médicos urgenciólogos, tenemos que esforzarnos en médicos internistas y otras especialidades que muchas veces no es lo que está pidiendo el medio privado. Hay otras formas de estudiar una especialidad en México que no sea institucional, pero nosotros estamos enfocados a que la formación que se hace en un medio institucional, en el IMSS, en el ISSSTE, en el resto de las instituciones. Muchas gracias por su pregunta. Ha sido una inquietud y qué bueno que se da la oportunidad para poderla aclarar.
Primero hicimos una mesa de asuntos laborales con todos los trabajadores. Este caso que usted menciona son 75 trabajadores aproximadamente y hay certeza laboral para ellos y se van a hacer todos los pagos antes de que acabe el año. El año. Sí. Y en el tema de los derechos laborales adquiridos, ¿esos se van a respetar? Porque entonces, ¿por qué está esta publicación en el Diario Oficial? Sobre todo porque parece que no les han… Vaya, IMSS Bienestar no es que sea completamente responsable de todos estos pagos, porque pues en cada entidad se tenían ya algunos compromisos que dicen, por ejemplo, el tema de los uniformes de 2022 que no se ha pagado. Dice IMSS Bienestar que sí, pero algunos trabajadores insisten en que no. ¿Cómo se van a arreglar estas situaciones? Sobre todo el tema de la certeza laboral en torno a los derechos por lo publicado en el Diario Oficial. O sea, el IMSS Bienestar sí se está haciendo cargo, sí va a respetar estos derechos, o lo va a dejar ahí en el gobierno de la ciudad donde se terminó pues ya este… No, el IMSS Bienestar sí se está haciendo cargo de esto. Cuando los trabajadores se transfirieron al IMSS Bienestar, se transfirieron con el anexo, con las condiciones laborales que tenían, y eso incluye las prestaciones que tienen los trabajadores. Separarla, porque se respeta, si no es así me corriges, Zoe, la pertenencia a un sindicato o a otro. Entonces hay negociaciones que son con los líderes sindicales y que los trabajadores no lo demandan, y hay otras cosas que sí demandan las y los trabajadores, y todo se atiende a partir de el IMSS Bienestar, y por supuesto cuestiones que quedaron pendientes de la ciudad, pues también se atiende con IMSS Bienestar y en todo caso se busca la jefa. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Gracias.